porque necesitamos saber muchas cosas. Llegamos tarde, Rey Eterno. Mucha gente está más avanzada que nosotros, pero tenemos ahí hambre de tu palabra. Esta hora, ministra, Rey Eterno, pongo la vida de Laura en tus manos, que va a llevar la palabra hoy, que tu espíritu le guíe en todo momento. Espíritu y nuestro Mashiach esté sobre la vida de Laura, que no sea ella, sino que usted no hable, Rey Eterno, rectifícale, danos corrección, que podamos hacer el tikkun correctamente. En el nombre de Yahshua nuestro Mashiach, amén y amén. Bueno, vamos para adelante, ya llegó un precioso, pero ya no estoy solo. Vamos a la persona que está en el control, pues tiren para adelante. ¿Se ve, verdad? Ok. Shalom, hermanos. Es un privilegio poder estar nuevamente conectados y poder estudiar una vez más la preciosa Torah de nuestro Abba Kadosh. Y vamos a hacer la oración, una oración también para el Eterno, para bendecir al Eterno. Todos inclinamos nuestra cabeza y decimos, Barut et Yud-Heh-Vah-Heh Hamevorat, bendecida Yahweh el bendito. Barut Yud-Heh-Vah-Heh Hamevorat Leolam Baed, bendito es Yahweh quien es bendito por toda la eternidad. Amén. Y hacemos también la bendición a la Torah. Y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha escogido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, eterno, dador de la Torah. Amén. Ok, entonces empezamos. La parashá de esta semana es la número 8 y se llama Vayislach. Y lo que significa Vayislach es y envió. Y como vemos, aquí tenemos a Jacob encontrándose con su hermano Esaú. Y vamos a ver un poco la salillo de esta parashá. Y cada semana las halillos, ¿para qué sirven? Para poder estudiar cada día de la semana una porción y así terminar en el Shabbat haciendo todas las porciones, haber leído todas las halillos. Entonces, esta semana tenemos en la Torá, tenemos Bereshit, que es Génesis, desde el capítulo 32, verso 3, hasta el capítulo 36, verso 43. Y la Haftará es Oseas, capítulo 11, del verso 7 hasta el capítulo 12. Eso es para los askenazí, y para los sefardí está Agdías, obviamente todo el capítulo completo porque es solamente uno. Y también tenemos los escritos apostólicos, Marcos, del capítulo 12:1 hasta el capítulo 12:44. Entonces aquí tenemos diferentes imágenes en las cuales se desarrollará esta parashá y comenzamos. Ahora, a ver. La parashá, como le decíamos, tenemos bastantes puntos a desarrollar y aquí lo tenemos. Inicia en el capítulo 32:3, donde Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú. También tenemos a Jacob que divide a su familia en 2 campamentos. También tenemos la oración que Jacob hace al Eterno. Y tenemos a Jacob enviando, obviamente, los regalos a su hermano, a Esaú. También tenemos la lucha, la he puesto entre comillas porque vamos a estudiarla en Peniel, ¿verdad? Y en el capítulo 33 tenemos el encuentro, finalmente el encuentro con los hermanos. También tenemos la compra de la parcela del campo en Siquén, que también es una compra muy importante que la habíamos visto ya en diferentes parashá. Tenemos el capítulo 34, el agravio a Dina y la venganza de los hijos de Jacob, que creo que todos ya la conocen y si no es bueno que vayan mirando, vayan estudiando. En el capítulo 35 tenemos a Jacob que sube, habita y hace un altar para Elohim en Betel. También tenemos a Elohim quien bendice y cambia el nombre de Jacob por Israel. También tenemos el nacimiento de Benjamín en Efrata y la muerte de Raquel. Y en este capítulo también se desarrolla la profanación del lecho que Rubén hace a su padre, ¿verdad? Y tenemos la descendencia de Jacob, y el capítulo 36 prácticamente es dedicado solamente a la descendencia de Saúl, que es muy grande. Entonces,
Veamos un poco la gematría de Bajislaj y como ya les había mencionado, el hebreo se escribe de derecha a izquierda y cada consonante tiene un valor numérico. Hay algunos que tienen varios, como la Aleph, que tiene tres valores numéricos, pero en este caso vamos a ver la palabra Bajislaj, que es esta de aquí, de derecha a izquierda, y como ya les había dicho también, tienen cada consonante al menos tres significados cada uno. Entonces, de derecha a izquierda veremos, en este caso, para hacer la reducción de Mispar Katam, tenemos que tomar en cuenta el valor numérico. Entonces tenemos la BAT, que es esta de aquí a la derecha, ¿verdad? La primera, que tiene un valor numérico de 6. Tenemos la Yud, que tiene un valor numérico de 10. También tenemos la Shin, también la llaman Sin porque puede tener dos valores, dos consonantes, que su valor numérico es 300. Tenemos la Lamed, que tiene un valor de 30, y la Het, que es 8. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de toda la palabra Bajislaj, lo que vamos a tener es un 354. Y para hacer la reducción Mispar-Catán, ustedes tienen que seguir sumando cada cifra. Entonces tenemos 3 más 5 más 4, que nos da 12. Y si seguimos reduciendo, tenemos el valor numérico de 3. ¿Y este valor numérico de 3 a qué consonante corresponde? Pues corresponde a la Gimel. Entonces veamos el significado del pictográfico de la Gimel. Y la Gimel en el pictográfico es esta figura de aquí. No es una L, es un pie en realidad. Recordemos que los dibujos no eran de arquitectos. Entonces, a veces la pueden encontrar en esta manera o si no también al revés. ¿Ok? Y todos los diferentes significados que tiene están ahí en cuadrito, pero yo les he puesto aquí más grande para que podamos verlo. Y uno de los múltiples significados de la Gimel es levantar, también balanza, también es confianza, también avanzar, también significa obviamente pie, también significa rico, persona que da, también significa reunir, juntar, también significa redentor y redención. Entonces, ¿qué es lo que esta Gimel desde la gematría nos está diciendo? Nos dice que Jacob se levantó y que su clamor fue pesado, que la confianza, la emuná que él tenía en el Eterno lo hizo avanzar como un hombre bendecido, ¿verdad? Y por eso vemos la palabra rico ahí. Y él fue bendecido no solamente espiritualmente, o sea, espiritualmente y materialmente. Entonces, él halló redención como consecuencia de su lealtad al pacto con Elohim. Entonces, aquí tenemos a Jacob, que sale con su familia, con su tribu. Y ahora vamos a ver también el pictográfico de Bajislaj, ¿verdad? Este es Bajislaj en hebreo. Y el pictográfico es este de aquí. Como siempre, de derecha a izquierda, la Bab, que es un clavo, y que obviamente uno de sus significados es ese, significa unir, conexión, y también representa al hombre. ¿Por qué? Porque recordemos que la Bab tiene un valor numérico de 6, y el 6 representa al hombre. También tenemos la Yud, que ya la habíamos visto en otras parashá, que es este brazo, y significa eso, significa mano, significa poder, significa la diestra del Mashiach, significa la diestra del Eterno, perdón, que es Mashiach, ¿verdad? Y también tenemos la Shim, que es este símbolo de acá, que ya la habíamos visto también, que son, si lo ven, son dientes. Y obviamente es uno de los significados. Y tiene que ver, tiene otros significados como, por ejemplo, masticar, triturar, todo lo que tiene que ver con la acción de los dientes. Y eso va legado o va conectado al alimento. También significa virrey, también significa llama eterna, también significa cambios y también, si lo ven, también parecen pechos, unos pechos de mujer y va más conectado al amamantar, o sea, a la alimentación de una madre hacia un hijo. Y tenemos la Lamed, que es esta de aquí, que en el pictográfico es esta vara o callado, y significa eso. También significa torre elevada, significa aprender, enseñar y también significa melech. Ahora, algo interesante de la Lamed
es que la Lamed es la consonante más grande del Aleph Bet. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, como que tiene la parte de arriba más alta, ¿verdad? Y esa de ahí representa la corona del rey. Entonces, cuando ustedes ven torre elevada, no sé si han visto en una traducción, dice que Elohim descuella como torre elevada. Se refiere a esta Lamec, a Melech, se refiere a él. ¿Ok? Entonces, esta es la consonante más grande de la Aleph Bet y cuando la ven, se refiere a él, a Melech, al rey. Y tenemos la Het que la habíamos visto la semana pasada en la Parashá, que es esta, que no es una escalera, sino que es un cerco de protección. Y significa eso, cerco de protección. También significa temor, también significa vida, también significa eterno. Y como lo habíamos dicho, el cerco de protección, ¿qué cosa es? Torah, porque significa Torah. Entonces, desde el pictográfico, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos está tratando de hacer ver el Eterno con el pictográfico de Valliclá? Que esta Bat, que representa al hombre, y en este caso es Jacob, estaba unido, conectado a la mano poderosa, a la diestra del Eterno, quien es nuestro Mashiach Yahshua, y que él fue alimentado como un virrey, porque recordemos que la mentalidad y las condiciones de Jacob cambiaron, fueron otras. Entonces, en él, en Jacob, ardía la llama eterna, y esta llama eterna, ¿quién es? El Ruach HaKodesh. Entonces vemos que en esta parasha habrán inclusive un cambio de nombre y que el mismo Eterno lo alimentó a Jacob como una madre alimenta a su hijo. Y también tenemos, siguiendo con el pictográfico, vemos que nuestro Melech, esta torre elevada, le enseñaba, él mismo pastoreaba con su callado a Jacob y Jacob respondía con un temor reverente. Es por ello que en esta parasha vamos a continuar a ver cómo el cerco del Eterno, esta protección, estaba cubriendo la vida de Jacob, y no solamente la vida de Jacob, sino la vida de toda su tribu, la vida de toda su familia. Entonces, empecemos la parasha. Esto es lo que hemos visto en la introducción. Para iniciar con la parasha, recordemos un poco lo que hemos visto en la parasha anterior, para entender un poco cómo empieza esta parasha, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto en la parasha anterior era que Jacob salía de casa de su padre. Obviamente ellos le dijeron que salga con el propósito de ¿qué? De buscar esposa fuera de Canaán, porque estaban las hijas de Het nada más. Pero también tenía el propósito de salvaguardar su vida, de no perderla, porque su hermano lo quería matar. Entonces, en el transcurso de él de salir, ¿no? De Berseba hacia Arán, él encuentra al Eterno, tiene un encuentro con el Eterno y vemos que él sueña y ve y el Eterno lo bendice. Y que él, Jacob, también responde con un voto de darle el diezmo al Eterno. Entonces vemos que él llega a Arán y en Arán el Eterno obviamente lo lleva con bien, no le sucede nada a Jacob. Él encuentra a la familia de su madre. Ahí en Arán, él adquiere esposa, hijos, inclusive adquiere riquezas, el Eterno lo sigue bendiciendo, y cuando es hora de salir, porque el Eterno lo llama a salir, él sale también, pero el suegro va detrás de él, ¿verdad? Porque se le pierden los terafines. Entonces, el Eterno inclusive ahí lo sigue guardando, porque le da una advertencia a Labán. Entonces vemos cómo el Eterno cumplió y fue fiel, y Jacob lo sabía. Y es interesante porque en esta parasha inicia del verso 3. También vimos que Jacob y Labán hicieron un pacto donde ninguno de los dos se podía hacer mal. O sea, no podían ir el uno contra el otro. Hicieron un pacto al final y Labán terminó despidiéndolos y bendiciéndolos. Pero como decía en el verso 32, en el capítulo 32, no inicia desde el 3, obviamente, inicia desde el 1. ¿Y qué dice en el 1? Yo lo quiero leer para así tener una antesala de lo que sucederá en esta parasha. Dice que prosiguió Jacob su camino, y aquí unos ángeles de Elohim le salieron al encuentro. Y al verlos, dijo Jacob, esto es campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía aquí? Prácticamente Jacob estaba teniendo una revelación del Eterno.
Y esa revelación era que el Eterno lo estaba respaldando, porque él no simplemente veía un campamento, sino estaba viendo el ejército de Yahweh Sebaot. O sea que si Jacob iba a tener necesidad de ser defendido, el Eterno lo iba a respaldar, el Eterno iba a pelear con él. Por eso que si recordamos, el Eterno le pidió que él saliera. En Génesis 31:13, por ejemplo, se los voy a leer que lo tengo aquí ya apuntado. Dice, cuando se le presenta el Eterno, le dice, yo soy Elohim que se te apareció en Betel, allí donde ungiste una estela para mí y me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento y yo estaré contigo. Entonces vemos cómo el Eterno cumple con Jacob y Jacob obviamente sabe que el Eterno lo está respaldando y que el Eterno lo está llevando y que el que le prometió que lo traería con bien de regreso a su casa, a casa de sus padres, lo iba a hacer. Entonces la parasha inicia así. Inicia en Génesis 32:3 y tenemos a Jacob que envía mensajeros delante de él, donde su hermano Esab, hacia la tierra de Seir, el país de Edom. Entonces, como habíamos visto, Jacob no se dirigía exactamente a Seir, sino que él tenía que ir a dónde, regresar a casa de su padre, ¿verdad? Por eso, ¿a dónde se dirige Jacob? A casa de su padre. ¿Y dónde estaba Isaac? No sé si se recuerdan ya. Isaac estaba en Berseba, que significa pozo del juramento, y lo vemos en Génesis 26:33, donde si van a leerlo verán que Isaac llama al último pozo que él cavó, le llamó Seba, y que por eso la ciudad se llamó Beersheba. Y tenemos en el capítulo 28:10 donde explícitamente dice que Jacob sale de Beerseba hacia Aram. Entonces, recordando la semana pasada cuando hicimos la parashá, que era que Jacob salía de Beerseba, ¿no? Hacia Aram, vimos que él salió solo. Y en esta parashá vamos a confirmar que salió sin nada, o sea, solamente con el sustento para el camino. Y que él más o menos de salir de Beerseba hasta Aram, según los estudiosos, ¿no? Él más o menos fue un tiempo de un mes que duró su viaje. Entonces, recordando dónde queda Aram, aquí lo tienen arriba a la derecha en lila, si lo ven, y el monte Seir aquí en rojo, Edom, y aquí también tienen Peniel, que lo van a ver en esta parasha mañana, pero ¿por qué lo he puesto en azul? Porque también ahí está cerca Peniel de Mahanaim, donde vio Jacob los campamentos, el campamento, ¿ok? Algo que no les había dicho es que Mahanaim significa doble campamento. Entonces, no quiere decir que Jacob vio dos campamentos de Elohim, sino que él estaba viendo que su campamento y el campamento de Elohim iban a la par. Es decir, que el Eterno los estaba cubriendo, estaba haciendo esa cerca de protección que vemos que también es la Torá, lo estaba haciendo alrededor de Jacob. Entonces, dicho esto, ¿no? Peniel estaba cerca de Mahanaim. Y aquí también tenemos a Beerseba en verde, para que sepan más o menos dónde se encuentra, dónde está. Entonces, seguimos con la parashá. Como decíamos, Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano. ¿Y por qué hizo esto Jacob? O sea, ¿por qué envió mensajeros? Entendamos que esto de acá era porque Jacob, siendo patriarca, obviamente tenía riquezas, tenía honor, tenía poder, que ya lo habíamos visto, también estudiado en contexto del Medio Oriente, qué significaba ser un patriarca. Y lo habíamos estudiado con Esaú, cuando Esaú rechazó prácticamente la primogenitura. Entonces Jacob no simplemente tenía que tener riquezas y bienes, sino que también tenía responsabilidades. Y una de esas era salvaguardar la vida de su familia, o sea, no exponerlos a un ataque del enemigo, porque de Arán hasta Edom ven que es bastante lejos. Y no duró un mes, duró muchísimo más, porque Jacob esa vez estaba solo. En cambio ahora, saliendo de Arán, tenía hijos, tenía niños, tenía animales, tenía siervos, siervas. Entonces él tenía que hacer paradas para alimentar a su familia, tenía que hacer paradas para que los asaltantes del desierto no los tomen o para que las fieras salvajes no maten a sus animales también, ¿no?
Entonces vemos que este viaje fue bastante largo. Con certeza no sabemos cuánto, porque no se han hecho estudios todavía sobre eso, pero prontamente el Eterno nos ilumine sobre eso. Entonces, en el contexto del Medio Oriente, para saber por qué Jacob envió mensajeros a su hermano, ¿qué sucedía? Los reyes enviaban mensajeros a otros reyes, es decir, ellos no se presentaban, sino que enviaban mensajeros. Y si el rey que recibía este mensajero no mataba al mensajero, entonces era evidente que este rey era justo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jacob con esta actitud, ¿no? Él estaba haciendo prácticamente una estrategia y una estrategia de un rey terrenal. Por eso que también vemos que Moshe, si se recuerdan, Moshe envía espías, pero aquí es diferente porque Moshe envió con el objetivo de espiar, pero aquí Jacob estaba enviando con el objetivo de hacer una reconciliación con su hermano. Es por esto que él envía regalos. Entonces, cuando son... cuando son reyes o digamos del mismo nivel de estatus social, ¿no? Y de riqueza, no le podía enviar cualquier cosa. Vamos a ver más adelante que Jacob le envió un buen regalo, muchas cosas muy importantes. Entonces, este viaje donde Jacob manda primero a sus mensajeros no era que solamente iban dos mensajeros o uno, sino que prácticamente tenía que ir una escolta también salvaguardando los regalos que Jacob estaba enviando a su hermano. Y también porque recordemos que los reyes tenían que tener una escolta. ¿Para qué? Para que si había peligro o sucedía algo en el camino, ellos avisaran y la familia pueda llegar con protección. Entonces, continuemos. Yo les quiero leer aquí, espérense un ratito, yo les quiero leer, por ejemplo, Mateo 10:16, donde dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes y mansos como paloma. Entonces, ¿qué nos quiere, o sea, qué nos quiere decir el Eterno con esto? ¿Que seamos como serpientes echando veneno a otras personas? No, sino que seamos sigilosos, porque si vemos las características de Jacob con este accionar, él era un hombre prudente, era un hombre sabio y era disciplinado. Entonces era un hombre, no era un hombre que se quedaba con las manos cruzadas esperando que Elohim haga todo, sino que era un hombre que accionaba, era un hombre que actuaba. Y de la misma manera nosotros, como Bene Israel, como hijos de Israel, estamos llamados también a ser prudentes, a ser sabios y a movernos en obediencia. ¿Pero cómo? Cuidando aquello que el Eterno ya nos ha dado y nos permite y no permitamos que el enemigo tome posesión o ventaja sobre nuestra vida. Entonces, nosotros, así como Jacob caminó de la mano del Eterno, teniendo en cuenta los límites, ¿verdad? Y las permisiones del cerco, de este cerco de protección, es decir, la palabra del Eterno, su Torah, nosotros también tenemos que tomar ejemplo de nuestro patriarca y tener en cuenta que cada vez que tomamos decisiones, no las tenemos que hacer por nuestra propia cuenta, es decir, pensar simplemente y hacerlo y ya, como las personas que son muy, ¿cómo se dice? Que hacen por impulso las cosas, sino que tenemos que confiar en el Elohim con el cual hicimos un pacto, como lo veíamos la semana pasada, en el Elohim que nos protege, al igual que Jacob, en el Elohim que nos alimenta, el Elohim que nos respalda. Pero obviamente si estamos en pacto y estamos cumpliendo, como lo dije la semana pasada, con el pacto que hicimos con el Eterno, o si nuestra vida sigue igual y no ha cambiado nada. Entonces, nos tenemos que mover en cualquier área de nuestra vida, teniendo en cuenta, evaluando si el campamento del Eterno está con nosotros. Y si no lo es, pues retroceder y preguntarle a Él, Abba, ¿qué quieres que haga? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo actúo? Porque si seguimos haciendo las cosas por nuestro propio corazón o por nuestra propia cabeza, pues vamos a seguir dándonos cabezazos y no vamos a avanzar. Entonces, como les decía, tengamos fidelidad y la confianza que Jacob tuvo en el Eterno. Y siguiendo con la parashá. En Génesis 32, 4, 6 dice que él mandó con estas instrucciones a los siervos. Dice, aquí está lo que tienen que decir a mi señor Esau y tu sirviente Jacob. No, perdón. Dice, tienen que decir a mi señor Esau,
Tu sirviente Jacob dice, yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. Tengo ganado, tengo asnos, rebaños y esclavos y esclavas. Estoy enviando a decir esta noticia a mi señor para poder ganar tu favor. Entonces, ¿por qué Jacob le dice mi señor a Esab si Esab era un hombre sin Torá, como lo habíamos visto la semana pasada? ¿Y por qué él se hace llamar sirviente? Entonces, en el contexto del Medio Oriente, en el contexto de nuestro pueblo hebreo, este lenguaje es un lenguaje de honor y respeto hacia el hermano mayor, porque recordemos que aunque si Jacob era el primogénito, Esaú no había dejado de ser su hermano mayor, ¿verdad? Entonces, era, Jacob tenía que tener respeto hacia su hermano. Y como lo habíamos visto, él quería reconciliarse. Y recordemos que Jacob no era un cualquiera y que Esaú tampoco eran hijos de Isaac, eran como reyes, eran prácticamente reyes porque el dinero, ¿cómo se llama? La posición social, toda la riqueza que ellos tenían no era que todo el mundo lo tenía así. La bendición que el Eterno tenía sobre la familia era muy grande y se hacía nota. Entonces, ¿cuál es la cultura a la que tenemos que regresar? Obviamente nuestra cultura. Nuestro lenguaje tiene que ser con respeto. Por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos ante un presidente, le decimos, señor presidente, ¿cómo está? ¿Verdad? Le pedimos, por favor, le hablamos de usted o le decimos, considere nuestra petición. No reclamamos, pero cuánto más tiene que ser ese mismo sentir para el Eterno. Si para un simple hombre lo hacemos, porque muchas veces en nuestras oraciones nosotros exigimos y declaramos y rompemos sin siquiera tener en cuenta el rey que está delante de nosotros. Y porque muchas veces nosotros mismos no tenemos en cuenta que el Eterno es soberano sobre nuestras vidas y que no podemos darle títulos simples como tú. Es obvio que es nuestro Padre, esto es obvio, pero tenemos que tener un cierto lenguaje con Él, tenemos que tener un respeto, tenemos que ser kadoshim aún en nuestra manera de hablar hacia Él, sin exigir, como dijo el pastor la otra vez, no podemos llorarle, no podemos ir a exigirle, porque no tenemos ningún beneficio ni nada en hacer eso. Entonces tenemos que tener una actitud diferente, tenemos que tener un vocabulario diferente al dirigirnos al Eterno. Y lo que también vemos aquí es que Jacob envía estos regalos a su hermano, ¿no? Como muestra de honor. Entonces, recordemos, aquí lo tengo en Deuteronomio 16:16, donde dice, 3 veces al año todo varón tuyo compadecerá, es decir, se presentará ante Yud-Heh-Vah-Heh tu Elohim en el lugar que yo haya escogido. En la solemnidad de los ácimos, es decir, Pesaj, en la solemnidad de las semanas, Shavuot, y en la solemnidad de los tabernáculos, Sukkot. No te mostrarás mani vacío ante Yud-Heh-Vah-Heh, cada uno dará lo que bien pueda según la bendición que Yahweh tu Elohim te haya dado. Entonces, aquí vemos que si un hombre se tiene que presentar ante otro hombre, no puede ser con manos vacías. No existe que un rey hacia otro rey se presenta con manos vacías. No puede ser así. Tiene que haber un cierto respeto y honor hacia la persona. Entonces, cuánto más el Eterno merece que nosotros nos presentemos ante Él, no solamente en estas fiestas, sino también en Shabbat, también en Rosh Hodesh, también durante nuestro tiempo de oración con Él. No nos podemos presentar como sea y con las manos vacías. Por eso que el pastor nos enseña que existen ciertos tipos de ofrenda, existen ciertos tipos de diezmos y nosotros tenemos que llevarlo a cabo, porque ¿qué nos dice el Eterno? Que no te tienes que presentar con las manos vacías. ¿Por qué? Porque Él te bendice y te bendice siempre. No te está pidiendo todo, te está pidiendo lo que corresponde. Entonces, aprendamos verdaderamente a no llegar con las manos vacías y mucho menos con un corazón vacío o con un corazón duro, como lo veíamos la semana pasada. Que el Eterno verdaderamente tome nuestro corazón y lo amolde a su modo, como Él quiere, porque nos dice que te presentarás en el lugar que Él escogió, como Él escogió, el tiempo que Él escogió, no como a nosotros nos da la gana.
Entonces, continuemos. Dice que los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú y él está viniendo a recibirte, con él hay 400 hombres. Entonces, ¿qué sucede aquí? El número de 400 hombres también es equivalente a a una escolta de honor, a una escolta de un rey. Entonces, veamos qué sucede. Dice que en Génesis 32, versos 7 y 8, Jacob se puso muy temeroso y afligido. Y parémonos ahí un momento. ¿Cómo es eso que Jacob se puso temeroso y afligido si había tenido la revelación del Eterno, si el Eterno hasta este momento lo había llevado con bien y con bendición? ¿Qué sucedió? ¿Es que Jacob tuvo miedo de sí mismo? Absolutamente no, porque la emuná de Jacob era grande, no era fiel al pacto. Entonces, el temor y la aflicción no era con respecto a él y su familia, sino a su hermano, ya que si Esaú lo atacaba, ¿quién lo iba a defender? El Eterno. Entonces, si Esaú lo atacaba, porque recordemos, en las parashas pasadas hemos visto que Esaú era un hombre impulsivo, era un hombre de casa, era un hombre de sangre. Entonces Jacob no estaba seguro si su hermano iba a venir en son de paz, de reconciliación o en son de guerra. Entonces, este temor era hacia su hermano porque a pesar de todo era su hermano y él deseaba verdaderamente tener esta reconciliación. Entonces vemos que el temor no fue porque a él le faltara emuná, sino porque tenía temor de que su hermano reaccione de una manera mala y que quien lo defendía pues le dé ahí al hermanito, ¿no? Entonces dice que él dividió la gente, pues, dividió rebaños, ganado y los camellos con él en dos campamentos. Y aquí me sobreparo, dice, me sobreparo, sí, un momento, porque aquí no existe bueno, aquí no es que él divide las dos casas, no es eso, sino que él divide su campamento. ¿Por qué? Porque dice que si Esad viene a un campamento y lo ataca, por lo menos el campamento que queda escapará. Y nosotros vemos más adelante que la división de este campamento también es una estrategia militar, o sea que nuestro padre no simplemente era bendecido espiritualmente, no era simplemente bendecido, sino también con mucha inteligencia, era muy sabio. Entonces vemos que él hace esta estrategia con el fin de que, si recordamos cómo van, ¿no? Cómo va el campamento, adelante van las concubinas, luego viene Lea con sus hijos, ¿verdad? Y al final viene Raquel y José. Entonces, ¿a quién estaba protegiendo Jacob? Obviamente, como lo hemos visto en las parashas pasadas, estaba protegiendo a quien iba a ser el primogénito, porque recordemos quién iba a ser el primogénito, tenía que ser la vez de patriarca. El día en que Jacob moría, todas las responsabilidades y beneficios pasaban al primogénito. Y ese primogénito era Joseph. Y tenía que ser protegido porque la línea y la casta de la familia, su apellido, todo el honor tenía que proseguir. No podía quedar ahí. Entonces eso es lo que estaba haciendo Jacob, querer salvaguardar a su familia. Y continuamos. Aquí tenemos la oración que hace Jacob en Génesis 32, del 9 al 10, y dice, y dijo Jacob, oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Yahweh que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi callado va de este Jordán y ahora estoy convertido en dos campamentos. Entonces, ¿qué vemos en esta oración? Prácticamente cuando Jacob inicia a mencionar que eres el Elohim de mi padre, no está diciendo no eres mío, no eres mi Elohim, sino que él mismo está haciendo memoria del llamado que el Eterno le hizo y que lo llamó para continuar con la bendición que le había dado a Abraham y a Isaac. Entonces también vemos que él es humilde porque no le dice yo quiero esto, yo pretendo esto, tú me dijiste y me tienes que dar esto, o yo porque fui fiel y hice el pacto contigo, tú me tienes que dar esto. No funciona así. El Eterno no puede ser movido por lo que nosotros hacemos porque no tenemos mérito en nada. Son los méritos de Mashiach, no son los nuestros.
Entonces dice, soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo. ¿Qué cosa está pidiendo aquí prácticamente Jacob? Yo lo parafraseo. Él estaba pidiendo misericordia por su hermano, porque el Eterno lo estaba guardando. Él sabía que el Eterno lo estaba respaldando. Entonces lo que él estaba haciendo era pedir misericordia por su hermano, porque no quería que su hermano perezca. Entonces, ¿qué más vemos? Que él mismo reconoce que cuando él pasó el Jordán para llegar a Arán, estaba solo, solamente tenía su callado, pero ahora tiene dos campamentos. Es decir, reconoce en esta oración que el Eterno lo ha bendecido y lo ha bendecido en gran manera. Entonces, prosiguiendo, dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Una vez más, no es que Jacob tenía miedo, no es que Jacob no confiara en el Elohim en el que creemos, sino que él sabía que si Esaú iba a los más débiles, prácticamente lo que le esperaba a Esaú era el exterminio por parte del Eterno. Entonces él estaba pidiendo, estaba clamando por su hermano, al igual que Abraham clamó por Sodoma, él estaba clamando por su hermano, para que el Eterno moviera el corazón de su hermano y no lo atacara. Y dice, pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Entonces aquí, otra vez, no es que el Eterno necesite ser que nosotros le recordemos con nuestras oraciones lo que Él nos ha dicho, absolutamente no, sino que Él mismo está haciendo memoria y parafraseando esta oración, esta parte final. Para mí es como si Él dijera, yo sé tu fidelidad, yo creo en tu fidelidad, yo sé en el Elohim que confío y sé que tú me has llevado con bien y me estás trayendo con bien nuevamente hacia la casa de mi padre y sé que vas a obrar, porque el Eterno, recordemos que el Eterno le dijo, yo cumpliré tu propósito, mi propósito en ti, Jacob, yo te guardaré, yo te traeré con bien. Entonces, prácticamente lo que Jacob le está mostrando al Eterno en su oración es que él confía en el Eterno, no le exige, no le pide con llanto y con lloro y con reclamos, al contrario, se humilla. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en el momento de aflicción, en el día de prueba. Tenemos que tomar esta oración y hacerla nuestra. Recordar que todo lo que nosotros tenemos, las bendiciones, el Eterno nos los dio porque a Él le plació, no porque nosotros hiciéramos algo. Son por los méritos de nuestro Mashiach Yahshua. Entonces, que el Eterno nos ayude una vez más a que cuando sigamos estudiando la parashá, redarguya nuestro corazón. ¿Para qué? Para ver en qué estamos fallando. Si nuestras oraciones son de acorde a su Torah, si son de acorde a Él, o como nosotros tenemos que dirigirnos hacia nuestro Rey, hacia nuestro Abba, o si son oraciones altaneras o oraciones de o yo y mi familia, porque nosotros tenemos que aprender a orar aún por aquellos que no están en Torah, que el Eterno tenga misericordia y los inserte también en el olivo de Israel. Y que nos ayude a que cada vez que nosotros estudiemos la parashá nos podamos ver y podamos ver en qué punto estamos. Si nos hemos quedado parados o varados o si estamos avanzando de aliyá en aliyá creciendo. Y bueno, hermanos, esta es toda mi intervención. Baruch Hashem.